apártense de esas cosas. Ok. Bueno, aquí tengo a Boris. Aquí tengo a Boris conmigo, un católico. No sé de qué él quiere hablar porque me dijo que quería tratar un tema hoy. Boris, enciende ahí el micrófono y déjalo saber qué tema quieres tratar. Mientras que te dejes ganar, no hay problema por mí. Boris. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo Gutiérrez? Buenas noches a todos también, los que están viendo, los que están escuchando este mismo video. Para mí es un placer, es un gusto el poder acompañarte esta noche en esta misma transmisión. Sí, me gustaría compartir un tema, es cierto, porque el tiempo lo tengo y pues quería que entremos en consenso acá, bueno, coordinemos ese tema para que no diga las personas que yo tengo ventaja. Si yo elijo el tema desde mucho antes, van a pensar que me he preparado mucho más antes, ¿no? Que yo tengo tal vez, que te digo, un montón de preparación o chanchullo, digámoslo así. Para Claro. eso, pues, Eduardo Gutiérrez, me gustaría que acordemos un tema entre los dos, así para que sea algo, digamos, neutral. Ya. Pues no sé, dame 2 o 3 temas ahí que tengas en mente. Bueno, tengo en mente, por ejemplo, a ver, de parte de Boris, tengo en mente lo que es la oración por los difuntos, uno. Segundo, tengo en mente también el tema de la iglesia, si la iglesia católica es pues totalmente cristiana o es de Cristo. Tengo en mente también el otro tema que es San Pedro como la roca o el primado de Pedro o tal vez la infalibilidad papal. Esos temas tendría yo en mente, digamos, en este momento, o tal vez un tema de Mariología. Cualquier tema de Mariología igual me atrae mucho. Adelante, Eduardo, ¿tú qué tienes en mente? A ver. No sé, ¿qué te parece? A ver, ¿cuáles fueron los temas que me dijiste? En sí, los 4 puntos de la Mariología o la Mariología, me gustaría tratar cualquier punto. También me gustaría tratar la oración a los difuntos y la iglesia Okay, vamos a hablar de primer María, tema. vamos a Segundo hablar de tema, María. si la iglesia católica es la de Cristo, ese tema también me gustaría tratar. Okay, y ¿qué te tal parece? vez por ahí, digamos, dígame. Ok, sí. Vamos a tocar a María. ¿Qué te parece si vamos así con temas variados de María? No sé, a ver, yo te pongo un tema o una pregunta que tenga que ver con ella. Hablamos un poco de eso. Después tú me pones algo a mí que tenga que ver con ella. Y así, ¿qué te parece? Es decir, un debate sobre la figura de María. Sin un tema específico. Bueno, sí, podría ser, sí. Sí, Ok, a me ver, ¿qué te gustaría. parece Sí, me gusta mucho. comenzando? Ok, ¿qué te parece si comenzamos por... Bueno, primero, déjame hacerte una pregunta, a ver si tú crees esto. ¿Tú crees que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es María o no? Totalmente. Ya. Bueno, vamos a comenzar por Apocalipsis capítulo 12. Si quieres, comienzo Vamos yo. pues. A ver, cuando yo Sí. ponga el tema, yo comienzo. Cuando tú pongas el otro tema, tú comienzas. Ok, gracias. Sí, me Ok. gustaría, es justo. Vamos a poner así como 2 tiempos de 5 minutos para cada uno en cada tema de los que hablemos de María, para que no sea algo así como Amén. tan largo de cada Amén. tema. Ok, bien. Entonces déjame aquí encender el cronómetro. Ok, voy a empezar. Bueno, los católicos, al menos algunos, se refieren que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es María, porque María aparece, o la mujer de Apocalipsis capítulo 12 aparece dando a luz
al niño. Pero vamos a leer qué es lo que dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. A ver, aquí mismo lo tengo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su corona de 12 estrellas. Estando ella encinta, clamaba con dolores de parto, de la angustia y del alumbramiento. También apareció una señal, es decir, aquí aparece el diablo, ¿verdad? En el verso 4 y la cola arrastraba. Bueno, el verso 5 dice, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Vamos a comenzar aquí. ¿De qué manera María huyó al desierto? De ninguna forma. De ninguna forma. En la Biblia no se puede sustentar la huida de María al desierto. Ahora, si Boris me dice que ella fue y llevó al niño a Egipto cuando huyeron con José, bueno, Boris tendría que saber que Egipto no era el desierto que ese tiempo, sino todo lo contrario. Egipto era una tierra fértil, ¿verdad? Porque está a la orilla de la desembocadura del río Nilo. Era junto a Roma dos de las mayores metrópolis de ese tiempo. Cualquiera de las ciudades egipcias eran enormes ciudades, y en realidad María ya vivía en un desierto, porque Israel sí era una zona mucho más árida en ese tiempo, porque había casi secado sus afluentes que Egipto. Así que por lo tanto no se sustenta de que María haya huido al desierto en ese sentido. Ahora vemos que también el dragón sale a perseguirla a ella, ¿ok? Dice el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Después de que María da luz a Cristo, de ninguna forma hubo persecución sobre ella. No hay nada que la Biblia, inclusive la historia, inclusive la tradición católica, diga que María vivió en algún tipo de persecución. La tradición viva católica la tiene a ella muy bien, envejeciendo hasta que ella quiso, supuestamente. Llegó el tiempo de lo que le llaman la dormición. Ella decidió morir para que ascendiera al cielo en cuerpo y alma, y entonces como que quedó dormida. Bueno, todas estas cosas. No existe nada en la escritura que hable que María fue perseguida. A los católicos pueden decir que no, que eso es la persecución no sé, a los católicos y cuestiones como esa. No, pero de ninguna forma, porque en este caso dice que la persecución es contra la mujer. Ahora, también hay otra persecución contra los hijos de la mujer, ¿verdad? Y en este caso, con toda seguridad, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque Israel sí es una mujer que da luz a un hijo, y ella sufre dolores de parto, algo que contradice la doctrina católica respecto a María. Dice que el verso 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Los católicos creen que María no tuvo dolores de parto porque es inmaculada, y supuestamente, y el dolor de parto es un castigo de Dios respecto al pecado. Por lo tanto, el verso número 2 del capítulo 12 contradice por completo que esta mujer del capítulo 12 sea María. La señal que está hablando Juan aquí del cielo y la luna no se refiere a María para nada, porque aunque las imágenes católicas ella aparece con el cielo y la luna, esas son imágenes que se hicieron mucho después, pero el cielo y la luna representaba a Israel, y esa fue la visión que tuvo José cuando le cuenta la visión a Jacob y a sus hermanos, que veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose hacia él. Era la estrella número 12, por lo tanto aquí se refería a Israel con toda seguridad. 4:54, aquí ahí termino. Ok, Boris, cuando quieras. A ver, espérate, voy a ponerle el... Ok, cuando quieras. Ok.
Ok, gracias. Bueno, primero vamos a contradecir lo que dijo nuestro amigo Eduardo Gutiérrez, porque dijo precisamente que María no puede ser que haya huido a Egipto, que era todo lo contrario a Egipto, el desierto de Egipto. Lamentablemente es totalmente falso, porque recordemos que ya, por ejemplo, en el faraón, el emperador, digamos, el faraón Ramsés, el último Ramsés, Ramsés II, que pues iba a morir, justamente ha padecido esas plagas en su mismo pueblo de Egipto. Ahora recordemos algo muy importante, que esa tierra ya estaba desierta, por eso es que la gente, mucha gente en el tiempo de Moisés ya había sufrido pues esa misma escasez de todo. No era ese paraíso, entre comillas, que se conocía antes, sino que ya era totalmente desértico, esas mismas tierras. Así que sí, se refiere a eso mismo cuando huye al mismo desierto, la misma Virgen María, así que te está hablando alegóricamente en el Apocalipsis capítulo 12. El Papa Benedicto, por ejemplo, 16, que también hace uso de su teología porque es un gran teólogo, te dice de esta manera: y apareció en el cielo un gran portento, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto está en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Bueno, estamos de acuerdo con esta misma interpretación que te dice que en esta mujer resplandeciente de luz, los padres de la iglesia, absolutamente casi todos, dice, han reconocido a María en su triunfo, el pueblo cristiano. O sea, este es el triunfo que se ve. O sea, esta mirada visible, este triunfo que se le ve a esta misma mujer, representa el capítulo 12, versículo 1 de este mismo Apocalipsis. Esto te lo dice en el Ángelus de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto del 2006. Pero tengo también otras interpretaciones porque te dice, habiendo considerado así las diversas formas históricas del dragón, veamos ahora la otra imagen de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Algo que es muy importante también, que tengo que hacer aquí un paréntesis antes de explicar estos mismos versículos, es que te habla de la serpiente antigua, o sea, el dragón rojo, el dragón con 7 cabezas, etcétera, es la serpiente antigua. ¿Y qué te dice en el protoevangelio del mismo Génesis? Te dice que esta misma serpiente iba a tener enemistad con la misma mujer y que de esta mujer iba a nacer su descendencia, quien iba a pisar la cabeza de esta serpiente. ¿Cuál es la descendencia que pisa la cabeza de la serpiente? La pregunta es el mismo Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. ¿De quién nace el Señor Jesucristo? De la Virgen María, directamente de la Virgen María. Alegóricamente podemos aplicarle también a la iglesia, pero más precisamente se le aplica a la misma Virgen María, y esto lo dicen absolutamente casi todos los padres. Es más, el mismo Martín Lutero te confiesa que la misma Virgen María es la mujer del Apocalipsis 12. Ahora, vamos a ver que esta está rodeada y penetrada de luz de Dios. O sea, ¿qué significa cuando te dice que está llena de luz? Te dice pues porque es el mismo Dios quien la cubre. Recordemos que en su mismo nacimiento, cuando estaba esperando la misma Virgen María, Dios la recubre de ese mismo su espíritu, de esa misma gloria que pues iba a tener en el mismo Señor Jesucristo, porque recordemos que a ella es a la que le cubre el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se refleja pues en esta misma radiancia, digámoslo así. Te dice que está rodeada de 12 estrellas, o sea, son las 12 tribus de Israel, y recordemos que esta misma Virgen María vino de este mismo pueblo, y pues por todo el pueblo de Dios también, por toda la comunión de los santos, ya a sus pies la luna, te dice, y a sus pies la luna. ¿Qué significa la luna? La luna significa la muerte. Es una imagen de la muerte y también de la mortalidad. María ha dejado atrás la muerte, está totalmente revestida de vida, es arrebatada en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Estoy explicándote con el dogma de la Asunción de la Virgen María. Por eso es que nosotros defendemos la Asunción de la Virgen María, porque tenemos bases bíblicas para hacerlo. Por ejemplo, esta no prueba muerte porque tiene la luna bajo sus pies, o sea, tiene la noche, digámoslo así, la dormición, como se conocía en la antigüedad, la noche,
La oscuridad se conocía como la muerte, y pues esta misma Virgen María vence esta muerte. Así que no puede ser otra más que la Virgen María, porque esta vence a la muerte a través del mismo Señor Jesucristo. Recordemos que en ningún pasaje bíblico vas a encontrar la muerte de María, mas sin embargo vas a encontrar que esta misma María había sido asunta al cielo. Gracias. Ok, vamos allá. Bueno, lo que dice Boris de que Egipto tenía gran hambre y esas cosas, no, eso no es cierto. Eso fue montones de cientos de años antes, un periodo histórico específico, ¿verdad? Y eso acabó. De hecho, Alejandría, en el centro cultural uno de los centros culturales de todo el mundo, ahí fue donde se hizo la versión Septuaginta. La sede de Alejandría fue uno de las grandes sedes del cristianismo por el poder que tenía Alejandría, que Alejandría es Egipto. En ese tiempo del siglo I era la ciudad más importante de Egipto. Así que no, eso es un error. Ahora, Boris dice de que esta mujer, bueno, él sigue diciendo que esta mujer es María, de ninguna forma. Vamos a ver que cuando llega la persecución atrás de ella, dice el verso 13, y cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, algo que nunca sucedió, y Boris no puede probarlo ni con la Biblia ni con la historia, ni siquiera con la tradición católica. Y se le dieron las dos alas de la mujer del águila para que volase delante de él, y entonces él dice, bueno, ahí fue la asunción de María, pero ella no voló al cielo, ella voló al desierto. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel fue esparcido. Recordemos que en el año 70 entra el emperador Tito y todos los judíos tienen que ir exactamente al desierto. Dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Por lo tanto, está hablando de tiempos debajo del cielo, tiempos cronos. De eso no puede ser en el cielo, porque en el cielo no hay tiempos cronos. Esto es debajo del cielo. Aquí está diciendo que fue sustentada por un tiempo. Por lo tanto, ella no fue a ningún cielo. A no ser que Boris pruebe que el cielo es un desierto, porque el cielo es todo lo contrario a un desierto. De hecho, ahí hay un mar de cristal, según el propio Juan. Ahora, noten que cuando ella es sustentada no para el dragón de perseguirla. No sé cómo el dragón va a perseguirla de arriba en el cielo, porque dice, y la serpiente, es decir, como respuesta a esto que Dios le hizo a esta mujer, que le dio alas para que ella volase al desierto, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Cómo puede hacer eso en el cielo? Yo creo que Boris cree que el diablo tiene más poder que el que verdad tiene, porque ya en este pasaje él fue vencido y echado del cielo, lo vimos en los versos anteriores, así que no puede estar en el cielo. Dice que no se encontró lugar para él en el cielo. ¿Ok? Entonces, de ninguna forma se puede ver esto como dice el verso 8, pero no dice el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Así que, por lo tanto, lo que dice el verso 15, la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Eso ocurre en la tierra, pero oye lo que dice, pero la tierra, no el cielo, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recordemos que el Imperio Romano comienza su decadencia. Y ya mismo a partir de finales del siglo I ya comienza el Imperio Romano a decaer poco a poco, comienzan guerras unas tras otras, que en realidad ellos tienen que dejar casi abandonado pues todos los territorios israelitas, y tienen que volcarse en otros frentes que había. Por lo tanto, es decir, Dios ayuda al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no desaparezca por entero, porque Roma lo ataca 2 veces, no solo en el año 70, sino que lo vuelve a atacar después, y casi desaparecen todos los
judíos, pero producto de estas guerras que intervienen, entonces Roma quita la atención sobre el pueblo de Israel y comienza a luchar pues, en otras batallas. Lo que sí se ve la Biblia cumplida perfectamente, pero lo que Boris dice no se puede de ninguna forma probar en la escritura. Yo creo que está claro de que tampoco puede ser la iglesia, porque la iglesia no da a luz a Cristo, sino todo lo contrario, porque Cristo es la piedra angular de la iglesia. Bueno, aquí termino. Entonces le queda ahora un tiempo más a Boris para este tema y ya pasamos al otro tema. Ok, bueno, muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar a refutar las historias que nos cuenta el mismo Eduardo Gutiérrez. Con mucho respeto, Eduardo Gutiérrez, estás totalmente fantaseando, ya que en la misma arqueología te dice exactamente dónde fue la misma Virgen María. Y te dice que fue en Egipto donde el mismo Moisés supo quién era y fue en el Sinaí donde recibió la revelación que lo hizo monoteísta. Ok, vamos a ver que el mismo Moisés va a esa misma tierra de Egipto y es de donde sale. Ahora, te voy a decir algo muy importante, Eduardo Gutiérrez. En ese mismo tiempo te cuenta la historia y te dice exactamente, tú ve a revisar, ¿qué te digo? Documentales, historia de los mismos libros, historia universal, de autores varios, etcétera, ve a consultar y te van a decir que ese mismo tiempo, ya cuando el mismo Ramsés II había decaído, había muerto el imperio de Egipto. ¿Y por qué se habían suscitado las plagas? Porque precisamente el río Nilo, donde tú decías, el río Nilo que daba este mismo oasis en este mismo lugar, no, había entrado en descomposición, había entrado en, ¿cómo te podría decir? Esa agua era totalmente inutilizable, ni siquiera podía crecer absolutamente nada a raíz de esa misma agua, es más, ese río se había secado. Así que estás totalmente refutado en ese mismo sentido. Por eso es que se propagó pues el mismo desierto en ese mismo lugar. Ahora, según la arqueología, los lugares turísticos, etcétera, tú vete a teclear y vete a buscar el lugar donde dice, ¿qué te digo? La ruta de la Sagrada Familia. Así se llama este mismo camino en la arqueología. Así que estás totalmente, ¿qué te digo? Fantaseando con que fue otro Egipto, que no era el Egipto y que era, digamos, un oasis, que era un paraíso totalmente falso. Ve a revisar cuál era la ruta de la Sagrada Familia, así se llama, porque recordemos que la huida de la matanza de los inocentes de José, María y Jesús fue pues precisamente en esa ruta de la Sagrada Familia, lo cual pues le bautizaron como la ruta de la Sagrada Familia. Así es que estás totalmente refutado porque sí, evidentemente era el desierto. Así que pues el Apocalipsis 12 se refiere a este mismo desierto donde estos mismos pues huyen. Ahora, con respecto pues un poquito más, te voy a dar aparte bastantes otros datos. Esta misma luna significa la muerte, ese punto tampoco lo abordaste. Estamos tocando los primeros pasos de este mismo, ¿qué te digo? De estos mismos versículos en el capítulo 12. Y te dice pues que esta misma Virgen María había vencido totalmente la muerte, ya que en ninguna parte de la Biblia se encuentra sobre su muerte, y es más, te dice que es el arca de la nueva alianza. Y este mismo San Juan la describe de esa misma manera un capítulo más antes, el último capítulo de Apocalipsis 11, te va a decir que había visto a la misma Virgen María en el cielo, estando con su propio cuerpo. Así que no experimentó corrupción, no experimentó descomposición la misma Virgen María, y es más, no experimentó la muerte. Por eso es que el mismo San Juan te habla de esa misma manera y te dice, tiene la luna bajo sus pies, o sea, tiene la muerte bajo sus pies. Bueno, vamos a ver que esta misma Virgen María cumple totalmente el mensaje del mismo Señor Jesucristo y por ende tampoco puede morir de esa misma manera. Porque te dice el mismo Señor Jesucristo, quien sigue a este mismo Señor y hace sus palabras, vivirá para siempre. El mensaje dice, soy la sierva de Dios, mi vida ha sido un don de sí mismo a Dios y al mismo prójimo. O sea, está al servicio de tu palabra. Así que se ha entregado totalmente a la palabra de Dios y una persona totalmente santa, apartada, que te digo, no puede ser precisamente aquella mujer que entra en descomposición o entra en muerte. Este es el primer significado de la mujer que la misma María ha logrado ser. La mujer vestida de sol
bueno, traducir esto. ¿Qué significa? Es el gran signo de la misma victoria del amor, de la victoria del bien y de la victoria de Dios, una gran señal de consuelo. Sin embargo, pues esta mujer que sufrió, que tuvo que huir, que dio a luz con gritos de angustia, es también por la misma Iglesia Católica, es también interpretada con la misma Iglesia, porque recordemos que la misma Virgen María es el inicio de esta misma Iglesia. Es la peregrina de todos los tiempos, en todas las generaciones tiene que dar a luz al mismo Señor Jesucristo, o sea, hablándote metafóricamente, pero hablándote textualmente es la misma Virgen María. Vamos a ver que esta misma Virgen María ha sido perseguida por todos los tiempos y ha huido justamente al desierto cuando había pues la matanza de los inocentes. Bueno, termino con esto, solamente voy a dar el dato de dónde estoy sacando esto. Esto es en la homilía en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María del 15 de agosto del 2007. Bueno. Ok, entonces ahora pon el tema. A ver, ¿qué tema puedo poner? A ver, dale. Sobre María siempre. Vamos a hablar de María, no. Ah, ok, solo de María. Voy a poner el tema de... a ver. María... A ver, ¿cómo...? María, Madre de Dios, ¿puede ser? Está bien, el que quiera. O tal vez la intercesión o la veneración que se tiene que dar a María. ¿Qué te parece? Tú eres el que elige, tú eres el que elige. Puedes elegir con el que tú quieras. Ah, ok, o sea, puedo elegir cualquier tema. Ok, la veneración que se tiene que darle a María. ¿Qué te parece ese tema? ¿Está bien? Perfecto. Ok, pues bueno. Vamos a ver pues que la misma Biblia ya te dice en Lucas 1:28, el mismo ángel la llama pues llena de gracia, le dice, salve, llena de gracia. Y pues este mismo, ¿qué te digo? Este mismo ángel le llama llena de gracia. Es más, la misma Virgen María en Lucas 1:42, 43, etcétera, para adelante te dice que es la madre de este mismo Señor. Y te lo dice la misma Isabel. Y exclama con... exclama con una, ¿qué te digo? Con una, ¿qué te digo? Lo exclama con una, con un ahínco, digámoslo así, con unos signos de admiración, digámoslo así, tremendos. O sea, te dice que ella es la madre del mismo Señor Jesucristo y que por eso tienen que venerar. ¿Qué significa venerar? Admirarle, tienen que decirle bendita sobre todos los tiempos, la bienaventurada, la siempre alegre, pues como te dice explícitamente la misma María, desde ahora me llamarán, ¿qué cosa? La bendita. Me llamarán, ¿qué cosa? La bienaventurada. Me llamarán, ¿qué cosa? La dichosa, etcétera. Y entonces nosotros hacemos eso, el cumplimiento que te da pues la misma Biblia. La llamamos dichosa, la llamamos pues bendita y la llamamos llena de gracia. La llamamos Madre de Dios, como le llamo también la misma, ¿qué te digo? La misma Isabel, y te dice explícitamente la Isabel. Bueno, vamos a ver que el mismo Martín Lutero se aferra pues a la misma idea y la práctica devocional a la misma Virgen María, a la veneración de la Virgen María, y lo expresó en innumerables ocasiones con el lenguaje más efusivo. Por ejemplo, la veneración de María, te dice, está inscrita en lo más profundo del corazón humano. Esto te dice el mismo Martín Lutero y te lo dice pues en el sermón número 1 de septiembre de 1522. Vamos a ver que el apologista católico te dice que la devoción de la misma Virgen María es totalmente explícita. Entonces, este mismo Martín Lutero te dice también en marzo de 1522 que la misma Virgen María es la criatura más loable. Y vamos a ver también que este mismo Martín Lutero ha sido totalmente devoto de esta misma Virgen María. No hay nada que el mismo Eduardo Gutiérrez pueda presentar para, pues, ¿qué te digo?, refutar al mismo Martín Lutero. Si Lutero le está diciendo que tiene que venerar, pues tiene que seguirlo, porque recordemos que el mismo Lutero es el padre del protestantismo, o sea, es el papá, digámoslo así, de los pentecostales, de los metodistas, de los anglicanos, etcétera.
Por ser eso, entonces pues tienen que seguirlo a rajatabla, porque recordemos que siguen sus 5 solas, por ejemplo, sola fide, sola Dios gloria, solo Cristo, solo gracia, sola escritura, etcétera. Eso viene del mismo Martín Lutero. Y la mariología del Martín Lutero pues se hinca ante la mariología de la misma Iglesia Católica. O sea, dice pues que verdaderamente es importante venerar a la Virgen María. Así pues, vamos a ver un poquito, eh, vamos a ver un poquito en la Biblia. Estoy buscando aquí la Biblia, perdón, si es que tardo un poquito, es que no hay, ¿cómo te podría? No tengo precisamente una Biblia ahorita en físico, no lo tengo, por eso es que se me hace un poquito difícil buscar la Biblia. Vamos a ver pues que el mismo ángel va. Mateo. Vamos a irnos a Mateo en el capítulo 1. Te dice así. La misma Biblia, la palabra del Señor te enseña a venerar a María. Te dice de esta misma manera en el 18. Este fue el comienzo, el principio del Señor Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Ahí ya la llama su madre. O sea, es la madre del mismo Señor. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por la obra del Espíritu Santo, tú serás el padre que le pondrá el nombre al niño. Entonces, pues aquí nosotros vemos explícitamente que la veneración es algo totalmente real. Y te estoy dando pues con pruebas, incluso en la segunda, ¿qué te digo? En la refutación, voy a presentar más argumentos si es que Eduardo Gutiérrez se opone a reconocer esta veneración que es muy importante en la misma teología. Adelante, Eduardo. Ok, déjeme poner el cronómetro. Ok. Bien, vamos a comenzar. Bueno, dice Boris que la Biblia indica o manda que debemos de venerar a María y yo no estoy en desacuerdo con eso, pero ¿cómo debemos de venerarla? Diciéndole, bienaventurada eres, claro, porque la veneración no es más que respeto. Ahora, ¿es eso lo que hace la Iglesia Católica? No, eso no es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le da culto a María. Ahora, Jesús permitió y la Biblia permite que haya culto a María o una exaltación a María. No. Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 11, a partir del 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer dentro la multitud levantó la voz y le dijo, esta mujer era católica, apostólica y romana, no digan que los católicos no estaban en el siglo I, esta mujer sí la era, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Nota que ella le está diciendo bienaventurado, ¿verdad? Pero en una forma de exaltación. Así que no es para decirle, oh, bienaventurada María. No, nada de eso, yo nunca le voy a decir eso. Simplemente cuando hable de ella, oye, ¿verdad que María fue bienaventurada? Sí, sin lugar a dudas. Pero nada de, oh, bienaventurada, no. Porque dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús en el 28? Y le dijo, antes bienaventurado, quiere decir más bienaventurado, de una forma prioritaria, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro, María también hizo eso, no hay duda de eso. Nadie le está quitando que ella entre también dentro de los bienaventurados, pero igual entramos todos.
Por lo tanto, era el momento para que Jesús dijera, yo soy católico, no soy evangélico, pero Jesús no dijo eso. Eso en ese momento dijo, yo soy evangélico, no soy católico. ¿Por qué? Porque él no permitió que se le exaltase. Y ese es el tipo de veneración que es idolatría. ¿Alguien me puede venerar a mí? Sí, claro. Pues mira, el pastor Eduardo no se hace bien esto de esa forma, o yo respeto al pastor Eduardo, sí, pero lo pueden exaltar. Esa veneración de exaltación es idolatría. Por ejemplo, como el pastor Eduardo no es ninguno, como mismo refería a Boris, ¿verdad? Y hay que entender que Martín Lutero era también idólatra. Luego entonces él cambió. De hecho, los luteranos no exaltan a María ya de la forma que lo hacen los católicos. Ahora, él dice que María era llena de gracia, eso es cierto. Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, ahí abundará la gracia. Entonces debemos de preguntarle por qué abundó la gracia en ella. La gracia, eso es significancia de santidad. No, la escritura no dice eso. Y María misma lo deja claro cuando dice que Dios no tomó en cuenta su bajeza. Y María era una mujer normal, común y corriente. De hecho, se quería casar con un carpintero. Entonces, no era alguien así como, oh, María, no, la santa de Israel, la mujer que, no, María era una mujer desconocida en Israel. Cuando los judíos hablan de Jesús, dice, no es este hijo del carpintero y su madre María. Ellos reconocen a María y a José como personas normales, personas del vulgo, personas comunes y corrientes, no la santa, o no como Ana, la profetisa, que profetiza sobre Jesús, ahí en el libro de Lucas. Bueno, esta mujer profetizaba en el templo, la gente la respetaba, pero los judíos no sentían ningún tipo de respeto ni por José ni por María. Por lo tanto, los judíos no tenían a José y a María como hombres y mujeres, así como más santos que los demás o algo por el estilo. Lo tenían como completas personas del vulgo, es decir, del pueblo. Y así es como la Biblia enseña que era María y que era José. Personas simplemente del pueblo. Ahora, si hubiese sido, por ejemplo, él puede decir, no, pero los judíos estaban en contra, no, pero los judíos estaban también en contra de Juan el Bautista, pero si lo respetaban. Los fariseos iban y se bautizaban con él, a pesar de que él le decía generación de víboras, porque el pueblo de Israel, inclusive los fariseos, entendían que Juan el Bautista era como una especie de profeta, o ellos veían, ¿verdad?, una santidad de aquel hombre que estaba por encima de los demás, y por eso vería que, pero con María, no, ¿dónde sacan eso? Entonces no tiene sustento nada nada, ni un sola pizca de lo que han dicho ahí. Termino. Hello. Aquí estoy. Ok, voy a ponerte el tiempo. Ok, pues bueno, adelante. Bueno, te dice el mismo Martín Lutero, Cristo fue el único de María y la Virgen María no tuvo hijos además de él. Hermano, realmente significa primos. Aquí porque las Sagradas Escrituras y los judíos siempre llaman a los primos hermanos. Esto es sobre sus sermones sobre Juan capítulo 1 del 4 al 153. Este mismo, dice, el Cristo Salvador nuestro, fue el fruto real y natural del vientre virginal de María. Esto fue sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después de eso. Esto te lo dice en su Ibidem en el mismo Martín Lutero. Dios dice, el Hijo de María es mi único hijo, así María es la Madre de Dios. Esto también te lo dice en el Ibidem, y esto es totalmente explícito, o sea, no hay dónde perderse. Dice, Dios no derivó su divinidad de María, pero de ahí no se sigue que sea erróneo decir que Dios nació de María, que Dios es el único hijo de María, que María es la madre de Dios. Ella es la verdadera madre de Dios y la madre de Dios, María, amamantó a Dios, o sea, Dios para que se durmiera, preparó caldo y sopa para Dios, porque Dios es el hombre, son una sola persona, un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Jesús. Recordemos que este mismo Martín Lutero creía incluso en esa misma devoción que nosotros tenemos, en esa misma veneración a la misma Virgen María, porque es la misma Madre de Dios.
Así que está totalmente refutado en cuanto a lo que creían los mismos reformadores con respecto a la Virgen María. Otra cosa que es muy importante también que tenemos que señalar, él dice que jamás la iba a llamar bienaventurada. Recordemos que en Lucas capítulo 1, vamos a ver eso. Lucas capítulo 1, versículo 40 y del 39 vamos a leer y te dice explícitamente. Él no iba, el mismo Eduardo Gutiérrez no la va a llamar nunca bienaventurada, lo dijo explícitamente, porque no es de Dios, así es, no es del cuerpo de Cristo, tampoco es aquel que tiene el Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo, él dijera en alta voz, como lo dijo la misma Isabel, bendita tú entre las mujeres, o bienaventurada tú entre las mujeres, y bienaventurado el hijo que nacerá de ti, o el hijo de tu vientre. Ahora vamos a ver qué es lo que te dice. Dice de esta manera. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a la ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y está. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Eduardo Gutiérrez no está lleno del Espíritu Santo, por eso jamás va a decirle a la misma Virgen María que es la bendita, la venerada, que es la bienaventurada. Dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre del Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me dirán, feliz. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice así. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La misma Isabel le llama bendita, la misma Isabel le llama bienaventurada. Bienaventurados. Y precisamente dice el mismo Eduardo Gutiérrez, yo jamás la voy a llamar bendita ni bienaventurada, mientras alguien que sí tiene el Espíritu Santo de Dios la llama bendita y bienaventurada. Es lo que nosotros hacemos y reconocemos en este culto de veneración a la misma Virgen María. ¿Por qué culto de veneración? Porque precisamente le damos ese tiempo a María para decirle que es la bendita de Dios, porque te dice aquí, todas las generaciones me llamarán dichosa por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Y ahí está, o sea, no hay dónde perderse. Ahí te dice que nosotros tenemos que venerar, tenemos que proclamar y tenemos que reconocer que María es precisamente esa mujer que es bendecida, que es la bienaventurada, y eso te lo dice explícitamente la misma Biblia. Otra cosa que también quería corregir al mismo Eduardo Gutiérrez es lo siguiente. Dice que María quiso casarse con José, incluso va más allá de la suposición y la de especulación, porque en esos tiempos la mujer no decidía casarse con el hombre, era la familia que acordaba con la familia del hombre que se iba a casar, pues esta misma su hija, la casaban. Las mujeres no decidían, así que estás totalmente refutado también en ese aspecto. Gracias. Tiempo. Ok. Vamos allá. Bueno, Boris está diciendo cosas que no son ciertas, porque yo nunca dije que no le iba a llamar a María bienaventurada, sino que no, es una forma de exaltación, porque Jesús no me lo permite, no se lo permitió a los judíos, no me lo va a permitir a mí. Ok. Ahora, pues respecto a todo lo que él ha estado diciendo sobre la veneración a María, no ha podido probar absolutamente nada. Él dice que en el tiempo de Jesús a las mujeres las obligaba a casarse. Eso es completamente incierto, aunque sí pudiera darse el caso de que lo hiciesen. No vemos de ninguna forma el caso de María y José de esta forma, a no ser que él crea de que, ¿cómo se llamaban los padres de María? Joaquín se llamaba, Joaquín y Ana, ¿no? Eran unos malos padres que obligaron, pobrecita María, a casarla por dinero. Yo me imagino que José les prometió hacerle algunas camas, algunas mesas, y que era carpintero, arreglarle las ventanas, que la tenían un poco caída, y la puerta, y entonces por eso lo obligaron. No,
Esto era en casos donde había, bueno, padres malvados o habían deudas o cuestiones como esa, que entonces sí daban las hijas a cambio. Regularmente, en el pueblo de Israel se hacían simples matrimonios como en todos lados. Ahora, tenía que tener la venia del padre, sí. Y el esposo tenía que dar una dote, sí, porque esa era la costumbre. No quería decir que eso fuese de una forma obligada. ¿Ok? Además, tendría que probar eso con la Biblia y no se ve esto en ninguna parte en la Escritura. Por lo demás, la Iglesia Católica no hace nada de lo que dijo Elizabeth. Porque Elizabeth dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Con toda seguridad, si María entra a mi casa, yo digo lo mismo. Si el apóstol Pablo entra a mi casa, yo digo, ¿quién soy yo para que el apóstol de Cristo venga a mí? Si el apóstol Pedro entra a mi casa, yo digo, ¿quién soy yo para que el apóstol de Cristo venga a mí? Si Elías entra a mi casa, ¿quién soy yo para que el profeta de Dios venga a mí? Eso era un actuar del pueblo de Israel. Inclusive la propia escritura dice que el que da un vaso de agua a un profeta recibe recompensa de profetas, y los hombres de Dios, vemos la viuda recibiendo a Elías, recibiendo a Eliseo. Eso era una costumbre, ¿verdad? Dale gracias a Dios porque alguien importante entre a tu casa. Así que sí, yo lo haría igualmente que lo hizo Elizabeth. Lo que yo no haría es lo que no hizo Elizabeth. Porque Elizabeth no le prendió candelabros a María, no le quemó incienso, no se arrodilló a sus pies y le besó los pies, ¿verdad? Absolutamente nada de lo que hace el pueblo católico. No se la llevó cargada a caballito por todo el pueblo en procesión. Es decir, no hizo absolutamente nada de eso. Ahora, no solo Elizabeth, ¿quién lo hizo en la Biblia? Nadie. ¿Quién actuó frente a María como un católico hace? Nadie. Absolutamente nadie. Ella estaba junto con todos en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 1, y no se ve en Hechos capítulo 2, y no se ve nada, ningún acto de veneración al estilo católico sobre María. Simplemente ella estaba ahí en el lugar junto con las mujeres y estaba la madre de Jesús. Más nada que eso que estaban haciendo ellos. Estaban orando a Dios, no le estaba diciendo, ay María, mira que intercede, no, nada de eso. Ahora, cuando ella murió, tampoco hay muestras de veneración post-mortem hacia ella, porque en el libro de los Hechos, que se escribe 20 años después de que la tradición católica habla de la supuesta dormición de María, una doctrina que también es incierta, pero Lucas no habló nada de que después de la supuesta dormición de ella, es decir, de su muerte, se le diera algún tipo de veneración a María. Absolutamente ninguna. ¿Verdad? Juan, en el libro del Apocalipsis, no muestra de ninguna forma a las 7 iglesias, a ninguno de ellas, dándole algún tipo de veneración a María. Veneración de exaltación, no de respeto, porque yo no solo venero a María, yo venero al apóstol Pablo. Si yo me encuentro con María, yo le digo que por respeto me arrodillo. Si yo me encuentro al apóstol Pablo en persona, no que se me aparezca, al apóstol Pablo, yo me arrodillo, pero por respeto, no por culto. ¿Ok? Porque con toda seguridad no me creo digno de desatar el correo del calzado de ellos. Ahora, ¿es esto el culto que le da el catolicismo a María? No, de ninguna forma. Ellos le dan algo que no es bíblico. Ok, ahí termino. Entonces, Boris, vamos ahora yo voy a ponerte un temita. Vamos a ver qué temita te pongo. Vamos a ver qué tema te pongo. Ok. Vamos a ir a la Inmaculada Concepción de María, es decir, María sin pecado. Voy a comenzar yo. Ok.
comienzo. Bien, vamos a ver. Primeramente, en la escritura hay una total ausencia de cualquier tipo de cosa que diga de forma directa o indirecta que María nació sin pecado. De hecho, el ángel le dice llena de gracia, y como bien vimos, la gracia es, conforme a Romanos 5:20, es la respuesta de Dios ante el pecado. Donde abundó el pecado, allí abunda la gracia. Ahora, vemos que María literalmente pecó en la escritura. Lo vemos en Juan capítulo 2, verso 2. Cuando María le dice a Jesús que faltaba el vino, Jesús le dice: ¿qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Ella, sabiendo que él era Dios, o al menos intuyéndolo, porque en realidad no se sabe teológicamente que ese tiempo María creía de Jesús, pero al menos estaba segura de que era el Mesías, por lo tanto era el rey de Israel y le debía respeto, aunque fuese su madre. No importa, vemos que la madre de Salomón viene, ¿verdad?, humillada delante de Salomón a pedirle por su hijo. Por lo tanto, el rey es el rey y el rey está por encima de su madre en las costumbres israelitas, pero ella, en lugar de obedecerlo, simplemente le dice a los ayudantes del maestro Sal, le dice: hagan lo que él os diga. Es decir, no obedece a Cristo, y la desobediencia a Dios es pecado, porque la escritura dice que quebrantar la ley es pecado. Ahora vemos que en Lucas capítulo 2, versos 22 y 24, vemos a María purificándose, y en el caso de que ella tenía que purificarse, ella estaba pecando. Boris puede decir, era la costumbre de Israel. No, pero en el caso de Jesús, Jesús no seguía las costumbres de Israel, inclusive la ley. No estamos hablando de las costumbres fariseicas, la ley respecto a la purificación, porque está prescrito en la ley que el que tocase un cuerpo muerto tenía que purificarse. Pero Jesús tocó a la hija de Jairo y tocó la caja del hijo de la viuda y no se purificó. Pero María sí lo hizo, conforme a Levítico capítulo 12, versos 5, 7, como voy de tiempo. Ok, más bien. Entonces, vemos que María pecó. ¿Tenía pecado? Sí, tenía pecado María. Ahora, vemos también que María pecó cuando va e interrumpe a Jesús. Interrumpe a Jesús cuando él está predicando. A ver, ¿qué madre? No sé, mi madre pues no está viva, pero si estuviera viva y yo estuviera predicando, ella no me interrumpe. Pero María fue y la interrumpió junto con sus hermanos. Dile que se venga, que están los otros afuera. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Así que no solo ella era una mujer pecaminosa igual que todos nosotros, sino que Raba era completamente humana. Vemos que María ni siquiera es la madre perfecta. A los 12 años perdió a Jesucristo. ¿Tú te imaginas que después de 2 días de camino se dio cuenta que Jesús no estaba? Entonces, ¿de qué forma eso es una mujer perfecta, sin pecado, algo por el estilo? No, era una mujer común y corriente, completamente común y corriente. A punto de, ¿te imaginas que a mí se me perdiera Jesucristo? Es decir, Dios me lo dio y para que yo lo cuidara, y a punto se me perdió Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces, ¿en qué andaba María? En afanes, y el afán es parte del pecado. Tal vez andaba pues romanceando con José, tal vez andaba pues contando cuentos con su familia, riéndose, pero no estaba cuidando a su hijo. Y no cualquier hijo, sino el mismísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿se puede probar en la Biblia que María pecó? Sí, inclusive los padres de la iglesia lo dejan claro. Juan Crisóstomo dice claramente de que ella pecó de soberbia cuando fue y interrumpió a Jesucristo cuando estaba predicando. Si tengo un tiempo, le voy a buscar en los próximos tiempos la cita de Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, que lo dice claramente que ella sí pecó. Ok, tiempo.
¿Me avisas? Adelante, adelante. Pues bueno, aquí hemos escuchado muchas falacias, muchas payasadas del mismo Eduardo Gutiérrez al decir que María estaba, ¿qué te digo?, conversando con su familia. No sé, en sus palabras vulgares lo dijo, ¿verdad? Haciendo pues alusión a que María fue común y corriente. En la Biblia jamás vas a encontrar que diga eso. Solamente son sus imaginaciones de un protestante totalmente fanático. Ni siquiera protestante, de un sectario fanático, porque los protestantes creen en la Inmaculada Concepción de María, así que está totalmente refutado en ese mismo sentido. Ahora, vamos a ver que el mismo texto te dice que Eiselton o Angelos, prosaftinei pensari que haritomeni, o kiriometasu eblugimeni si ginexin. ¿Qué significa esto? Ahora yo le voy a preguntar al mismo Eduardo Gutiérrez, espero que pueda contestarme. No me va a poder contestar porque no sabe absolutamente nada de este mismo estudio que se hace pues a la misma palabra en griego. La quejaritomeni. ¿Qué significa quejaritomeni? Significa que esta gracia, buen intento al decir eso de Romanos, no sé qué tanto, cuando decía que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, déjame decirte algo muy importante. Esta palabra es totalmente clave para destruir absolutamente ese mismo argumento, porque si no tuviera el prefijo que, sería una mujer común y corriente, como tú dices, mas sin embargo tiene el prefijo que significa que esta misma Virgen María había sido preservada del pecado, o sea, había estado en gracia, pero desde el primer momento en que ella había comenzado su vida. O sea, eso significa el prefijo que, desde que tú comienzas a ser tú, o sea, desde la concepción, en términos biológicos, genéticos, cuando un ser humano comienza la vida humana. En la concepción, cuando un ser humano llega a ser humano, en la concepción. La misma Virgen María llegó a ser la misma María desde la concepción. Así que está totalmente refutado en ese mismo sentido, por no conocer, obviamente, pues la morfología de esta misma palabra que Jaritomeni. Hay que darle unas clasecitas al mismo Eduardo Gutiérrez, porque si uno no sabe, va a hablar como el mismo Eduardo Gutiérrez cualquier cosa. Ahora, yo se los he leído el texto en griego. Eduardo Gutiérrez no nos va a presentar absolutamente nada de esos mismos argumentos, porque no sabe, no sabe. Ahora vamos a ver que también hay algo muy importante que él dijo sobre ese mismo texto que el mismo Eduardo Gutiérrez presentaba de Juan capítulo 2, creo que es, Juan capítulo 2, versículo del 4 al 5, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y todo eso. Pero vemos que después el mismo Señor Jesucristo la obedece. O sea, le dice, ellos no tienen vino, porque quería que el mismo Señor Jesucristo produjera más vino, ya que conocía que el mismo Señor Jesucristo era Dios. ¿Y qué pasa al final? ¿María sale con su gusto o no? Sí, María sale con su gusto, pero yo te voy a decir el por qué. Porque la Biblia es explícita. Tú decías que el mismo Señor Jesucristo no tenía que rendir cuentas a nadie, que más bien a él no había que rendirle cuentas en cuanto a digámoslo así, en la posición familiar que tenían. Eso es totalmente falso. Con el mismo relato que la misma Virgen María no había extraviado, sino que el mismo Señor Jesucristo se había quedado hablando con los doctores de la misma iglesia, te dice explícitamente en el versículo 51 de Lucas, capítulo 2, te dice exactamente. Jesús entonces regresó con ellos. Esta parte no te va a contar el mismo Eduardo Gutiérrez porque no le conviene. Recordemos, dice, Jesús entonces regresó con ellos, o sea, con María y con José, llegando a Nazaret. Posteriormente a este acontecimiento, dice, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Otra vez, ¿qué hacía el Señor Jesucristo con la Virgen María? La obedecía. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo con José? Lo obedecía. Así que estás totalmente refutado porque en las bodas de Canaán, la misma Virgen María le pide que haga ese milagro y ¿qué pasa al final? El mismo Señor Jesucristo termina haciendo el milagro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice explícitamente así. Jesús regresó entonces con ellos llegando a Nazaret y posteriormente, o sea, siguiendo este mismo evento, posteriormente, dice, siguió obedeciéndoles, sigue obedeciendo a María. Cuando María le pide, no tienen vino,
Jesús obedece a María y eso te dice explícitamente la palabra de Dios. Esto es irrefutable porque te está diciendo textualmente. Vamos a escuchar ahora las fábulas del mismo Eduardo Gutiérrez, pero no le tomen en cuenta si no presenta Biblia. Tiempo. Adelante. Oye, me van a tener que disculpar, Boris, y toda la audiencia, pero vamos a tener que dejar el video aquí. Vamos a continuarlo mañana aquí donde lo dejamos, porque tengo una labor urgentica que hacer aquí en la familia. Claro, no te preocupes. Sí, mañana seguimos con el tema que está bueno. Bueno, bendiciones a todos. Dios te bendiga, Boris. Gracias por haber estado aquí. Suscríbanse, por favor, porque mañana vamos a estar aquí igualmente. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.